Buenas tardes. Recién estrenamos el mes de febrero del año 2024, que es un año marcado por el patriotismo, por el reinicio de la guerra de independencia en 1895. Efemérides hay en el mismo mes de febrero de trascendencia para esta y para otras guerras en Cuba, y también de manera particular con incidencia en la región histórica de Vuelta Abajo, de la cual gran parte de los municipios de Artemisa forman parte. Primero voy a hacer alusión a algunos elementos historiográficos, que es donde mejor podemos ver las guerras de independencia en Artemisa, que creo que es necesario para el interés de alguien por un acercamiento primario. Miren, no tiene que ver este primer libro con la guerra de independencia del 24 de febrero del 95, pero es el único que se ha escrito sobre la guerra de independencia de los 10 años, la guerra del 68, la guerra grande, como bien se le puede llamar, como querramos, en esta parte del país, porque toda la bibliografía, todo el resto de la bibliografía historiográfica escrita en Cuba abarca del centro y el oriente del país, que fue donde estuvo el escenario de la guerra. Pero en el año 90, Ciencias Sociales publicó un libro de César García del Pino, murió hace muy poco, con más de 90 años, decano de los historiadores cubanos, sobre la guerra en esta parte del país. Ese libro está dedicado a una persona, a Carlos García, a Carlos Ildefonso García Sosa, nacido en Corralillo, en Bauta, tildado de bandolero, a quien le dedicamos un programa en una ocasión, y se llama Carlos García, comandante general de Vuelta Abajo, grado que le dio por orientaciones de Céspedes el vicepresidente de la República, Francisco Vicente Aguilera, desde Nueva York. Bueno, el escenario en que se movió Carlos García y que describe César García del Pino es el escenario vueltabajero. Carlos García murió el 21 de noviembre de 1875 en una emboscada que le hicieron en Güines. Tuvo una vida muy accidentada en el orden patriótico, ya en el campo de batalla, por lo cual muchas veces lo tildan de bandolero de manera injusta y sin argumentos, sin estudios profundos para ello. No es el caso de Manuel García, que sí lo fue en determinado momento. No se conoce de Carlos García elementos de bandidismo en la actuación durante su trayectoria revolucionaria. Pero aquí describe César García del Pino el movimiento conspirativo de Carlos Baliño, padre e hijo, en Guanajay, de los venezolanos que vinieron a alzarse en esta parte del país, de los que siguieron a Carlos García, de las rendiciones que tuvieron, de los reinicios, de los momentos de continuidad, hasta que finalmente muere en 1875. Otros libros que sí recogen lo que sucedió aquí es el libro Crónicas de la Guerra, de José Miró Argentel, un barcelonés, un español de Cataluña, que nació en España, por supuesto, pero que llegó a ser mayor general del Ejército Libertador y jefe del Estado Mayor de Antonio Maceo. Esas crónicas de la guerra vienen desde Oriente y abarcan toda la invasión y llegan hasta la campaña de Maceo en Pinar del Río, hasta su caída en combate. Describe, por eso les digo, lo que sucedió en esta parte del país, en Artemisa, durante la guerra del 95. Y el otro libro, ya es más específico, La Guerra en La Habana, de Francisco Pérez Guzmán, de Huira de Melena, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Ciencias Sociales, que recoge muy bien lo que sucedió, pero específicamente alrededor de la muerte de Maceo, de lo cual hay ya más de 60 versiones, y creo que Panchito Pérez Guzmán, como nadie, logra de una manera metodológica ejemplar llegar a una conclusión única, que es la que han seguido en lo adelante los historiadores cubanos. Creo que esos son los 3 volúmenes de la historiografía, los 2 volúmenes de la historiografía cubana que más abarcan y permiten conocer qué ocurrió en Artemisa durante la guerra del 95. Quiero llegar a una particularidad, algo que ya he dicho en otros lugares, lo he escrito incluso. La guerra del 95 o la guerra necesaria comenzó el 24 de febrero del 95 en otros lugares del país, menos en esta parte, porque aquí comenzó en 1893. No hay una fecha precisa, pero desde 1893, cuando Martí todavía en Nueva York preparaba, recién fundado en el 92, el Partido Revolucionario Cubano, aquí en esta parte del país, Carlos Socarrá, patriota insigne de Bahahonda, Pedro Ángel Delgado Carcache, patriota insigne de Mariel, Indalecio Sobrado, patriota pinareño, ya estaban sobre las armas en esta parte del país. Cuando Maceo y Gómez llegaron a Huira de Melena, el primer municipio de esta provincia,
que tocaron las tropas invasoras el 4 de enero de 1896, Delgado Carcache estaba tomando Callejabo, algo que no pudo hacer Maceo meses después. Eso ilustra la capacidad combativa que ya tenían las fuerzas mambisas en esta parte del país, que si bien no nos alzamos, como en Oriente y Las Villas y Camagüey, en los 10 años, en la Guerra Chiquita, fuimos pioneros en esta parte del país, y creo que eso hay que explorarlo todavía con suficiencia, porque no se recogen las crónicas de Miguel Gentel de las que hablé hace solamente unos minutos. Hay fechas de la historia de la guerra del 95 que son determinantes. Está la del 24 de febrero, el mismo inicio de la guerra. Está el 15 de febrero del año 98, cuando explota o cuando se produjo la voladura del Maine en el puerto de La Habana, y decidió entonces Estados Unidos intervenir en la guerra porque lo utilizó como pretexto, aunque ya está probado que no fue una autoexplosión, que fue accidental, pero lo utilizaron muy bien como pretexto. Les vino como anillo al dedo en el momento y en el lugar y en las circunstancias en que sucedió. Y en el mismo febrero, ya en el año 98, está España proponiéndole a Cuba que acepte el régimen de autonomía, veía la guerra perdida, y está la famosa respuesta de Gómez del 7 de febrero cuando dice que no, que la autonomía era una migaja, porque era que participáramos con España en el poder, pero merecíamos, después de 30 años de lucha, la independencia absoluta. Termina la guerra con la intervención norteamericana, y el otro febrero importante fue el de 1899, cuando Gómez, procedente de Las Villas, llegó a La Habana, por la misma zona aproximadamente donde entró Fidel con la caravana de la libertad el 8 de enero del 59, pues en aquella ocasión, 24 de febrero de 1899, fue apoteósico el recibimiento popular que le hicieron a Gómez, que era el gran patriarca de la guerra en Cuba. Los otros dos grandes patriotas, Martí murió en mayo del 95 en Dos Ríos, en San Pedro en 1896, Maceo, que daba a él, era la gloria viva delante del pueblo habanero que lo recibió en 1899. Esas son fechas significativas de febrero. Pudiera citar también años antes, el 10 de febrero, no terminó la guerra, pero el Pacto de Sajón la puso a punto de mate. Pero voy ahora a otras fechas históricas de febrero de la guerra, pero que tienen que ver con Artemisa. Les decía que en el mes de febrero también a Artemisa le corresponden fechas trascendentales en la guerra del 95, 5 y 6 de febrero, el asedio de Maceo al pueblo de Candelaria. Creo que eso es un elemento o un acontecimiento histórico dentro de la guerra de Artemisa que todavía merecen más luces. Se han echado muchas luces, se le ha dado bastante luz a este tema, pero creo que todavía queda incluso en el pueblo de Candelaria, y muchas veces se satiriza con aquella tradición de un negro chapelgorri que vino a Artemisa y le avisó a las fuerzas de Arola que estaban en la trocha que por favor acudiera a Candelaria porque el asedio de Maceo y la promesa de Maceo, y porque además no aparece en ningún lugar la amenaza aquella de que en lo adelante iba a asumir una represalia contra aquel tipo de personas en ese pueblo. Creo que hay mucho que decir todavía. Y como yo dije ahorita, no tomó Candelaria, no tomó Callejabo, como tampoco pudo tomar La Palma, pero cuántos pueblos, cuántas ciudades más grandes, más importantes, no tomó Maceo. Lo que pasa es que muchas veces no es la fuerza militar, muchas veces no es el arrojo, sino que muchas veces son las circunstancias. Y no se pudo. Recordemos que Candelaria está relativamente cerca de la línea militar de Mariela Majana. Un detalle, cuando Maceo entra a la campaña en Pinar del Río para la invasión occidente, inmediatamente se construye la trocha. En este tiempo, cuando Maceo cruza el 12 de febrero, que es otra fecha importante, por la zona de Majana, por el sur de Huira, para llegar hasta Matanza, después de Batabanó, a encontrarse con Gómez, ya la trocha estaba construida. La cruzó por aquel lado. Otro detalle que no se puede ir es el 7 de febrero, porque combatió en Candelaria 5 y 6, y el 7 combatió en Río Hondo, muy cerca de San Cristóbal. Hoy monumento local, antes de llegar al pueblo de San Cristóbal, casi es imperceptible desde la carretera, pero en aquel poblado, pequeño caserío de Río Hondo, donde hay una escuela, próximo, unos metros allí,
a la izquierda de la carretera está el monumento local que recuerda el combate de Río Hondo. Miren, esa fue una victoria rotunda de los mambises en esta parte del país. Maceo al frente, estaba Pedro Ángel Delgado Calcache, hoy patriota insigne del municipio Mariel, como decía, y uno de los iniciadores en 1893 de la guerra del 95 en esta parte del país. Después de aquello, Maceo sale, como les dije, el 12, pasa por aquí, por el sur de Artemisa, aquí se Guira de Merena, regresa el 15 de marzo cuando se cumplían 18 años de la protesta de Baraguá, y cerca de Las Cañas, en el poblado de Neptuno, combatió. Después combatió en Laborí, en Margodulso, entre las profundidades del occidente cubano. Estuvo 122 días en Bahahonda, el lugar donde más estuvo en Vuelta Abajo. Tuvo 54 acciones combativas, lo hirieron 2 veces. Tuvo varios campamentos, allí perdió a Carlos Socarrás. Allí se dio el combate de Cacarajícara el 30 de abril y el 1 de mayo de 1896. Un aporte invaluable del general de brigada de procedencia chilena, Pedro Vargas Sotomayor, que fue el artífice, el protagonista, el que diseñó y construyó aquellas que se mantienen todavía de manera muy superficiales, aquellas trincheras de piedra y de madera que se diseñaron. Fue una gran victoria, fue la que determinó que prácticamente España ya empezara a pensar que aquel sanguinario no iba a resolver tampoco el problema de la guerra en Cuba. Estoy refiriéndome a Valeriano Weyler, que si bien persiguió a Maceo con saña durante varios meses, nunca decidió enfrentarlo de manera abierta y oportunidades no le faltaron. Son algunas de las cuestiones más elementales que merecen ser mencionadas, estudiadas y conocidas sobre la guerra del 95 en Artemisa y especialmente del mes de febrero. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.